Gonzalo, cuando estudia medicina, bueno, pues escoge otros caminos que no estaban tan estipulados, ¿no? Como mucha gente hace, ¿no? Entonces, quiero que cuentes un poquito brevemente, porque quiero pasar rápido también a Dani ahora, que nos cuentes un poquito tu historia, ¿vale? En resumen, desde que empiezas la carrera, o incluso si te quieres ir algo más atrás, hasta el día de hoy, ¿no? Que has pasado por diferentes posiciones y no hiciste la carrera, perdón, no hiciste el MIR, ¿no? Ujú. Finalmente. Vale, genial. Bueno, durante toda la carrera me acostumbré a estar en espacios muy diferentes, ¿no? O sea, siempre fui un estudiante de medicina que intentó estar en ámbitos más allá de la carrera, pues desde asociaciones, clubes de no sé qué, en fin, cosas diferentes, ¿no? Y en los 2 últimos años de la carrera me moví mucho, o sea, hice un podcast divulgativo, Entiende tu salud, que se convirtió en uno de los podcasts más escuchados de medicina en español. También me metí en temas de representación estudiantil y terminé siendo el presidente de los estudiantes de medicina de España. Y esto hizo que fuera a muchos eventos, a muchas entrevistas, muchos congresos y sobre todo que empezara a ver como otras posibilidades. Y sobre todo me empezó a atraer mucho la gestión sanitaria. Ujú. Pero bueno, resumiendo, en uno de estos podcasts a los que fui me escuchó el que era en ese momento y en este momento el jefe de sanidad de una consultora muy grande de Ernst Young y me dijo, tomemos un café. Yo en ese momento estaba como terminando sexto y sabía, o sea, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que no iba a hacer el camino habitual porque yo no estaba estudiando el MIR y mientras que todos mis compañeros sí lo estaban haciendo, ¿no? Entonces me tomé el café con esta persona, con Álvaro, Ujú. y me contó lo que estaban haciendo, que es que estaban haciendo proyectos de tecnología para sanidad y que querían que yo estuviera ahí. A mí me pareció una pasada, o sea, eran proyectos de inteligencia artificial para hospitales, proyectos de estrategia, de telemedicina, de automatizaciones, o sea, como proyectos de tecnología a gran escala en sanidad, ¿no? Y yo dije del tirón, que se lo dije a Dani, que en ese momento estábamos viviendo en Madrid, en Sevilla, Ajá. y yo le dije del tirón que sí. Le dije, déjame que termine la carrera, 2 o 3 meses, pero vamos, sí. Entonces estuve trabajando, así fue como empecé en el mundo de la salud digital, ¿no? De tecnología aplicada a la salud. Y estuve trabajando un año en esta empresa muy grande, en Ernst Young, en proyectos de transformación digital. Y bueno, entre otras cosas, yo estaba muy cerca de startups, del emprendimiento, a mí siempre me ha llamado mucho y conocí a Ovianta, que es la empresa en la que estoy ahora, y además me enamoré de los fundadores. Y la propuesta de valor me gustó mucho, que en Ovianta lo que hacemos son agentes conversacionales de inteligencia artificial para automatizar tareas en centros sanitarios. Son herramientas que pueden hablar por teléfono de forma natural y flexible. Y así fue un poco el camino de cómo pasar de esta vía o del camino establecido hacia donde estoy ahora, pero al final ha sido todo fruto de haberme expuesto a ambientes diferentes, Ujú. asociaciones, grupos, personas. ¿Te fue difícil tomar esa decisión de no hacer el MIR y plantearte otros caminos? Yo creo que no, o sea, porque es que en el último año yo me iba a ir a Inglaterra a vivir, después pagué la Academia del MIR, luego decidí que iba a hacer salud pública y después dije, mira, a la mierda, no voy a hacer nada y veo a ver nada de eso y veo si me meto a la empresa farma o la empresa tecnológica, o sea, no me fue difícil, te diría que lo que me fue un poquito más difícil, no mucho, es ir en contra de lo que se esperaba de mí, pues de lo que esperaban mi familia, mis padres y a lo mejor mis compañeros, ¿no? Porque claro, yo le decía a mis compañeros, sí, voy a trabajar en consultoría. Y ellos no sabían ni lo que era el concepto de consultoría como yo, o sea, Ujú. yo tampoco lo sabía. Pero bueno, en general no me fue demasiado difícil. Ujú. Pero tú crees que, y aquí un poco paso a preguntar ahora también a Dani, ¿no? En esa parte más psicológica, ¿no? De tomar una decisión que muchas personas, cuando incluso antes de hacer la carrera, no sabemos ni qué carrera vamos a hacer, pero es que aún así, cuando haces una carrera como la que has hecho, ¿no? Una carrera de medicina, donde no me sé la estadística, pero más del 90-95% será de gente que termina la carrera de medicina y haga el MIR, ¿no? Bueno, debe ser o más, ¿no? 99, Sí, no no he sé, querido, no he igual querido es meterme mucho. 95, sí, pero... Pero esto a nivel psicológico, ¿no? O sea, casi como culturalmente, cuando
sales, digamos, o sea, eres el 1 o el 5% de personas que toman un camino diferente a nivel psicológico. Esto, bueno, Gonzalo parece que lo ha llevado con naturalidad, aunque tuviera aquí con 20.000 planes en la cabeza, pero hay gente que dudará o que a lo mejor no esté tan a gusto haciéndolo, pero dicen, bueno, si es que es algo seguro y es lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, antes de que respondas tú, siempre pienso que, claro, yo me he podido permitir arriesgarme porque tenía una red segura detrás. O sea, si esto no salía bien, pues yo tenía una familia que me apoyaba, tenía un sustento económico, o sea, tenía una red. Entonces, a mí eso fue lo que me permitió arriesgarme. Bueno, yo también creo que en tu caso lo que pasaba es que, como has dicho, siempre te habías movido como en entornos en paralelo a la medicina y a la carrera, ¿no? O sea, y tú siempre estabas un poco en la otredad de lo que tenía que ver con la medicina, con los estudiantes de medicina, y creo que aunque generase en tu entorno cierta desconfianza, por bueno, y ahora, como que se supone que hace un médico que no hace el MIR, ¿no? Que no se dedica a lo asistencial. También había como una confianza de base de, bueno, él sabe moverse, porque siempre lo ha hecho y él sabrá, ¿no? Y realmente creo que eras un perfil que no despuntaba tanto en ese sentido, porque podía ser predecible de algún modo que hiciera algo como un poco diferente, ¿no? Ujú. Y yo creo que a nivel más psicológico, emocional o como queramos llamarlo, em, quizás sesgado porque le conozco, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver con la personalidad de uno, ¿no? Ya. Con el gusto por, pues, dar la nota, pero en un buen sentido, ¿no? En aportar algo diferente, en poder moverme en un ambiente que a lo mejor, pues eso, no está predefinido, pero también existe la curiosidad, en el querer saber más, ¿no? Y desde luego, pues es un riesgo, ¿no? Pero también creo que es lo que motiva a este tipo de personas. O sea, colocarse en un espacio que precisamente no es seguro, que no te sostiene por su propia naturaleza, pero que es muy atractivo precisamente por eso. Bueno, es que yo también pienso muchas veces que cuántas cosas nos han dicho que es imposible, que es mentira. O sea, por ejemplo, Dani empezó a trabajar como psicólogo sin haber hecho el máster sanitario, ¿no? Ujú. Que para quien no conozca, esto es como algo muy, muy poco habitual. O sea, normalmente te dicen que es imposible trabajar como psicólogo sin tener el máster, pero Dani se puso a crear contenido en redes y a hacer cosas como psicólogo que sí podía hacer sin el máster, ¿no? Y creó sus colaboradores y tal. Y yo, por ejemplo, recuerdo hablar con una persona muy cercana antes de dar este cambio del camino y decirle, oye, ¿qué hago? ¿Hago la especialidad? Él me dijo, mira, es imposible que trabajes en nada de esto sin tener la especialidad. Y es como, pues mira si no es posible. O sea, ¿cuántas cosas Sobre nos todo han dicho que era imposible? porque también, bueno, como dice Dani, ¿no? Tu perfil, ¿no? Va como con la persona, perfil inquieto, emprendedor, que te has movido antes de tomar esa decisión. Tú ya, pues, habías hecho un podcast, fuiste presidente del FEM, o sea, estabas metido, ¿no? En ese sector y te habías movido, ¿no? Y eso para gente que se mueve, ¿no? Que tiene esa inquietud, ¿no? Y bueno, que luego si no sigues el camino predefinido para todos y todas, eso quiere decir que hay otros caminos vacíos. Quiere decir que pueden ser muy pequeños, más oscuros, más desaparecidos, ¿no? Pero más desconocidos, perdón, pero al mismo tiempo, pues más vacíos. Entonces, por ejemplo, tú siempre has sido un perfil en tu ámbito que ha destacado porque no acostumbras a ver a un médico de formación ahí. Y por lo tanto, es un perfil que atrae mucho, ¿no? Es más interesante, sin duda. O sea, ya hablando así desde el ámbito más profesional, ya tener una carrera no aporta valor. O sea, al menos así es como lo veo yo. Entonces, claro, esto tampoco he tenido yo una estrategia por detrás, ¿no? Es una cosa que al final he ido un poco haciendo sin haberlo como verbalizado o aterrizado, pero he intentado como tener un perfil híbrido, transversal diferente, o sea, en general diferente, porque ya tener una carrera no te da valor. Y esto en médicos también se va a ver, o sea, dentro de 5 años va a haber paro en medicina. Ujú. Sí, o sea, se está viendo muchísimo cambio. Yo en lo que pienso de todo esto, sobre todo es en ese perfil, en ese médico que no es tan inquieto, que no es tan emprendedor, que tenga sus dudas, ¿no? Que diga, bueno, pues es que a lo mejor no quiero hacer el MIR, no es esto, yo lo que quiero es buscar otros caminos, pero no tiene a lo mejor ese coraje o esa inquietud, no se ha movido tanto a esa persona. Tú, Dani, por ejemplo, que se está planteando que llega quinto o sexto año de medicina, de carrera,
¿qué le dirías, ¿no? Desde tu parte, ¿no? Que no tiene a lo mejor esa, ¿no? Ese perfil, ¿no? Como a lo mejor Sí, puede tener Gonzalo. sí, sí. Bueno, fíjate, si no tienes ese perfil, no sé cuánto te interesaría salirte de esa dirección, pero si alguien tuviese como esa semilla implantada, primero le diría probablemente sería muy joven, ¿no? Porque si está acabando la carrera, puedes estudiar más tarde, pero probablemente sería muy joven. Así que empezaría por decirle que seguramente nada de lo que decida ahora va a ser tan definitivo, nada va a ser tan importante y que cualquiera de las opciones que escoja probablemente pueda tener un echado para atrás. Quiero decir que uno no tiene por qué definirse enseguida, ¿no? Y luego que tiene que estar preparado, pues un poco para, como yo siempre digo, para romper el sistema, ¿no? Saber que el sistema funciona porque hay un orden establecido. Me refiero a tu sistema familiar donde hay unas expectativas sobre ti, un sistema social donde se espera algo pues, de ti como profesional, de tu carrera, de tus compañeros, ¿no? Entonces hay que estar preparado para romper ese sistema y crear resistencias alrededor, ¿no? Y tener mucha paciencia explicando qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, ¿no? Y psicoeducando también mucho en acompañar, ¿sabes? En acompañarte, ¿no? En que los demás te acompañen, ¿no? O Mm. sea, un poco estar preparado para de repente generar algo de inquietud alrededor, ¿no?